Y les quiero agradecer a todos que hayan venido, como también le quiero agradecer a la doctora Mariana Martín y a Ricardo Salmón por la presencia. Y bueno, la idea es tener una nueva jornada sobre este manejo terapéutico de alopecias frecuentes. La idea es que ellos hagan sus exposiciones y después tengamos un rato libre como para hacer preguntas, consultas, intercambio de opiniones, experiencias. Así que bueno, los dejo en manos de los doctores y muchas gracias, ¿sí? Bueno. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Ricardo Salmón, soy médico dermatólogo y tricólogo de Buenos Aires, capital. Soy docente de la USAL de la UCES, soy miembro de la SAT, del CILAT, de la American Hair Research Society y de la International Trichoscopy Society y soy asesor médico y speaker de Panalab. Bueno, voy a pasar acá adelante para hablar mejor, más cerca. Yo les voy a hablar de alopecias en hombres, la androgenética, que es la principal, el uso de antiandrógenos, mesoterapia y plasma rico en plaquetas, entre otros. Entonces, en principio, para hablar un poco de la alopecia androgenética, es una patología crónica. Se los pongo en negrita porque es lo principal que tienen que, primero que ustedes saber y segundo que decírselo al paciente, porque yo a veces digo que es como que les demos este diagnóstico como decirles que tienen son hipertensos, ¿no? Porque a partir de ahí es como que ya les cambia el chip al paciente, porque si no siempre va a ser, y todavía hay mucho esto que hay que combatir, como que la lucha está en que, bueno, ¿y hasta cuándo el tratamiento? O cada vez que viene, bueno, ya lo puedo cortar, ya lo puedo cortar. Y la realidad es que hay que educar al paciente para que no pasen esas cosas, ¿no? Porque si no se vuelve como mucha presión todo el tiempo. Entonces, es origen multifactorial, es la causa más común de consultas dermatológicas y 7 de cada 10 hombres la tienen, así que es como la nueva estadística que se sabe, así que es bastante común. Caucásicos y latinos son los que más tienen prevalencia y edad de presentación de 20 a 30 años más o menos ahí arranca, pero a veces puede ser desde la adolescencia y ahí va a tener alto impacto psicológico en los pacientes jóvenes, que incluso van a haber muchos jóvenes que no sé si habrán tenido alguno, que ya vienen con implantes capilares, por esto de que tienen este alto impacto psicológico y que no está bien porque al final les va a ser peor para después, ya después lo vamos a hablar de eso. A menor edad de presentación, si bien es más intenso, quiere decir que tiene más carga genética, pero va a ser, la respuesta al tratamiento es mejor. Bueno, en general esto es, como decía, multifactorial, o sea, hablo de factores genéticos, hormonales, que hace que esto sea más rápido. Lo genético es hereditario dominante, que a veces te dicen, mi papá o mi mamá no tienen, pero en algún lugar está el gen, los abuelos o algo, y bueno, lo heredaron, y hay personas que lo pueden tener más carga genética que otras, y por eso van a empezar más antes que más después. Y otros, que ahora hace poco se sabe que el estrés oxidativo y la microinflamación del cuero cabelludo y el microbioma y todo eso que se está hablando cada vez más, tiene que ver con esta alopecia y otras también. Bueno, lo que pasa en sí, ya sabemos, la testosterona entra al cuero cabelludo y gracias a lo que está alterada la 5-alfa reductasa, que es la enzima esta, ahí se pasa en muchas cantidades de DHT más de lo normal y esa es la que afina los folículos, ¿no? Bueno, la 5-alfa reductasa, sepan que hay 3 tipos, esto es importante para cuando les hable de los antiandrógenos. Es un grupo de enzimas involucradas en todas partes del cuerpo en realidad, pero vean que en el folículo piloso está la tipo 1 y la tipo 2, hay en otros lados, en la piel, la próstata, por eso tiene que ver, está por ejemplo en el epidídimo, glándulas seminales, por eso cuando hablemos de los efectos secundarios, la lógica, la respuesta es por esto, porque hay la 5-alfa reductasa en todos esos lugares. Y los factores agravantes de la alopecia androgenética, como para cualquier alopecia en realidad, inflamación del cuero cabelludo, que puede haber dermatitis seborreica, que a veces es una de las cosas más difíciles de tratar, a veces se recupera el pelo más fácil, pero sigue habiendo dermatitis. Exposición al sol, cigarrillo, estrés,
pérdida de peso, consumo de drogas, deficiencia de hierro u otras vitaminas que, más en el caso de mujeres, por ejemplo, si es que después lo va a hablar Mariana, pero si es que hacemos todo el tratamiento perfecto y aún así el hierro, la ferritina, que es el valor importante, sigue bajo, vamos a tener siempre eso en contra y no va a funcionar del todo el tratamiento. Así que esa parte no la descuidemos tampoco. Bueno, la clínica es una alopecia en patrón, como ya había dicho, lentamente progresiva. No hay caída evidente, porque esto es clave diferenciar el término alopecia de caída de pelo. Caída de pelo es efluvio, ¿ok? Y no es una alopecia del efluvio, ¿está bien? Alopecia es areata, androgenética, que no hay caídas intensas, sino que son muy progresivas. En este caso todavía más, porque es un afinamiento muy lento, entonces en el interrogatorio el paciente lo típico, lo que dice, en el hombre, en las mujeres ya lo va a hablar Mariana, que es distinto, que a veces bueno, ahora después del COVID, por ejemplo, yo empecé a hacer muchas consultas online y se puede diagnosticar solamente con cómo te cuenta el relato de si es una androgenética masculina o femenina, porque es muy típico, ¿no? Es un paciente que con las fotos de antes y después o algo se ve como menos pelo en cierta zona, una selfie o algo con la luz de arriba. Entonces, eso es lo que le pasa al paciente en realidad, y por ahí te dice, bueno, sí, se me cae a veces cada tanto y después cuando recupero ya no tengo lo mismo. O sea, ese es el relato de la alopecia androgenética puntual. El hombre casi no sufre de fluvio telógeno crónico, prácticamente no existe. Por eso es una enfermedad casi de mujeres, pero tiene episodios de fluvio telógeno sí, ocasionales, que son los que hacen que esto vaya avanzando de a poco, ¿no? Cambio de aspecto en el pelo porque todo se afina, la cutícula cambia, entonces todo se va a ver distinto. En el hombre por ahí es un poco menos que en las mujeres, pero bueno, o sea, es menos problema para ellos, pero sí van a ver que el pelo está distinto, que se ve más pelucita, como dicen, y eso, ¿no? Se asocia a cuero cabelludo graso y dermatitis seborreica por el tema de las hormonas, la DHT, aumento de sensibilidad, hay tricodinia, o sea, hay sensibilidad y molestia en el cuero cabelludo en las zonas donde normalmente tienen más el problema, ¿no? Y esto les quería mostrar, que lo que van a ver es que esto se llama unidades foliculares, ¿no? Que pueden ser 2 o 3 pelos que salen del mismo folículo. Que la idea, el proceso es que cada uno de estos se va afinando, entonces va quedando en vez de 4, 3, 2 y así hasta que va a quedar de a 1. Y ahora les voy a mostrar en la tricoscopía, ese es el signo en realidad para detectarlo a tiempo, que vean un pelo, que vean muchas unidades de un pelo, porque por ahí quizás no hay tanta variación o sea, clínicamente quizás no ven mucha falta de pelo o mucho afinamiento, pero ya si ven varios que salen de a 1, ya es como un signo de alarma. Bueno, ahí está esta escala que la verdad que es muy tediosa, tiene un montón de cosas, no los voy a aburrir con la escala, esto nos enseñaron hace mucho, pero yo al menos, y no sé Mariana y nosotros tricólogos, pero yo al menos no la uso, la verdad que no tiene mucho sentido para la parte práctica, más o menos les voy a resumir cómo es lo que yo hago más fácil, como para decirme un esquema mental de decir, bueno, ahora voy y les doy esto mejor, dependiendo cómo están. La realidad es que androgenética hay un montón de presentaciones, o sea, puede venir solamente en el vértex, en las entradas, o sea, el paciente puede venir solo por entradas, el paciente puede venir solo por la coronilla, o difuso, o casi ya prácticamente sin nada, o uno que tiene implante hecho, pero igual quiere recuperar más. Entonces, yo lo que más o menos se las agrupé así, porque más o menos esto es lo que yo veo cuando ya reviso el paciente, es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Siento que estas que son localizadas son más bien formas leves, que esto está empezando, o sea, porque a veces puede empezar adelante, puede empezar atrás, o en los dos, pero bueno, son formas más leves. Y cuando ya estás moderada, por ejemplo, un vértex que ya se ve más blanco, más la piel, porque quiere decir que ya no hay casi unidades foliculares, que también, ahora les voy a mostrar, la tricoscopía es algo que me va a decir está peor, está más severa que otra. Y avanzada, bueno, obviamente esto sería avanzado, y esto no deja de ser avanzado, porque esto era antes esto, que se llenó de pelo por un implante, pero la alopecia sigue avanzada. Entonces, en tricoscopía, por ejemplo, esto es lo que les decía. En lugar de ponerle tres tricoscopías distintas, les puse a la misma persona justamente a propósito,
para que vean que es cuestión de dónde apoyamos el tricoscopio, y eso nos va a decir en esta parte está más avanzado que en otra parte. O sea, no necesariamente un paciente está más avanzado que otro. O sea, la misma cabeza puede tener sectores donde está más avanzada la androgenética, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos con el verde, que es el de abajo, es donde está un poco más inicial. Entonces, lo que les decía, si bien no hay tanto afinamiento, hay algunos de un pelo. ¿Ven? Este está grueso, pero solo hay uno. Entonces, esas cosas son las unidades foliculares de un pelo, y que por ahí todavía no hay signos de que esté más avanzado. Acá ya hay un poco más de afinamiento, ya casi todos están de un solo pelo. Puede ser que haya algunas zonas de atriquia, que ahora después Mariana también nos va a comentar mejor, pero bueno, hay zonas y ya más avanzadas, o sea, en el mismo paciente lo vemos que ya no hay zonas donde no está saliendo pelo. Y en esos casos incluso, eso es lo bueno que tiene la alopecia androgenética, que incluso se puede, quizás no es que no está, sino que está ahí tan fino que no puede romper eso y romper la piel, y con tratamiento, con estimulación, empieza a salir. Así que por eso nunca hay que decir que está del todo perdido. Obviamente, si vemos una tricoscopía así de un paciente que lleva 20 años, es más probable que ya esté atrofiado y ya no esté. Pero si esto le pasó hace 5 años, por ahí todavía lo podemos recuperar. Bien, y el manejo en consultorio, entonces. Yo les cuento lo que yo hago. La consulta de primera vez les hago obviamente el interrogatorio para ver esto de genéticamente qué tan fuerte tienen el problema. Eso me va a decir desde cuándo inició, qué tratamientos hizo, qué no hizo, desde cuándo viene con esto, sus hábitos. Bueno, tricoscopía, lo que ya les mostré, y registro fotográfico, esto es clave en pelo, pero mucho, sobre todo el tema, o sea, que tiene que ser muy exacto, porque diferente luz, diferente ángulo, es un montón, y a veces puede hacerse ver que no está mejorando porque tiene el reflector derecho y antes no lo tenía más sombreado. Entonces, es importante tener como el mismo lugar siempre y la misma cámara. Explicar la patología y expectativas, porque eso es fundamental, porque tampoco le vamos a decir sí, vas a recuperar el 100% y no sabemos, porque la realidad es que la respuesta es distinta en todas las personas y no se puede saber hasta que no arrancamos el tratamiento. Y controles, yo lo que les hago es cada 3-4 meses hasta ver una buena respuesta. Después, si ya veo que está mejor, o sea, veo 2 controles donde ya veo que está bien, ya de ahí les digo, bueno, venite cada 6 meses, 2 veces por año, si todo está bien, si no cualquier cosa, te venís antes. Porque ya sé que controlé el problema y es simplemente ir viendo hasta dónde, digamos, puede recuperar. Tricoscopía y registro fotográfico siempre que viene también para comparar, y ajustar el tratamiento en el caso que haya que vemos que no está avanzando o que va avanzando lento, entonces vamos agregando o revisando el tratamiento. Bueno, lo de las fotos, estas son más o menos las fotos que yo le saco, son 5 fotos que saco al paciente de androgenética masculina. En femenina por ahí puede haber algunas otras, porque todo va a depender del patrón de cómo tiene la alopecia. Pero bueno, en línea frontal, las entradas siempre con el pelo tirándose hacia el otro lado. O sea, tenemos que verlo en el peor momento al paciente, esa es la idea. Acá no se podía, por ejemplo, porque tenía el pelo muy cortito, pero si no, que el paciente se abra el pelo o se pone unas vinchas y el pelo quede abierto para que la línea se vea. En mujeres es más fácil, que se pone las vinchas y el vértex desde atrás. Bueno, vamos finalmente con el tratamiento. Los objetivos, detener la caída obviamente, porque no todo el mundo viene con caída, como les decía, pero el que viene con caída es porque lo tiene más acelerado, entonces sería lo primero atacar. Evitar la progresión y recuperación capilar. Casi todo se hace con el tratamiento al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que se va deteniendo la caída, ya después empieza y arranca a salir pelo nuevo, ¿no? Entonces es como todo concatenado. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que hacen la mayoría. Yo lo que les digo a los pacientes, y también les digo porque yo soy mi propio paciente hace 6 años, y a nadie le gusta que le digan de entrada tenés que tomar una pastilla para todos los días. Entonces lo que yo les digo es, les propongo, mira, hasta que recuperemos todo, hagamos una como fase de recuperación, hagamos 1 año aproximadamente, o puede ser más, o puede ser menos, pero mínimo 1 año. Y después vemos cómo lo mantenemos, porque a veces te dicen, bueno, 1 año y lo corto porque no quiero más,
Y la verdad que de esas personas, la mitad, llegando al año, me dicen, no, yo quiero seguir porque la verdad que ya me acostumbré y la verdad que no quiero perder el pelo. Así que como que en el momento de la inicial, como que no los asusten, como diciéndoles como, bueno, tenés que tomar una medicación. Porque incluso he tenido pacientes que me dicen, no, ya no voy a donde esa doctora porque me dijo que tengo que tomar una pastilla por toda la vida y la verdad que no tengo ganas de hacerlo por ahora. Y vienen después de 6 meses a decirme, ahora sí estoy dispuesto, por ejemplo. Esas cosas pasan. Entonces, más o menos yo lo abordo así, ¿no? Pero también hay que ver el perfil del paciente, o sea, la parte de entender la parte psicológica del paciente también estaría buena. Y ahora, ¿cómo? Siempre les pongo este gráfico porque siempre la combinación es lo ideal en la alopecia androgenética, porque piensen que el folículo está tan adormecido, tan inhibido por esta DHT, que necesita ser estimulado y mucho y por varias formas, porque a veces no el estímulo del dutasteride vía oral quizás no es suficiente y hay que hacer eso, más inyección, más minoxidil que va con la circulación, o sea, hay como que, porque la DHT hace varias cosas, no solamente afina el pelo, sino que también baja la circulación, baja el nivel del colágeno, o sea, son un montón de cosas que hay que arreglar y con un solo método no se puede. Entonces, la idea es combinarlos y saberlos combinar y hacer como algo intensivo. Entonces, siempre yo les digo por lo menos 2 cosas, porque por ahí alguien no quiere tomar antiandrógenos, bueno, minoxidil y algo más. Ahí no quiere tomar nada de pastillas, bueno, eso y tópico, un gel, por ejemplo, un líquido. Entonces, siempre 2 cosas. Así que bueno, estas son todas las opciones que hay. Hay miles de cosas más que están en el mercado, que la gente hace, que se hacen en lugares, masajes capilares, qué sé yo, bueno, en muchos lugares se hacen otras cosas, que está fuera de esto, pero lo importante es que no dejen de hacer lo que está avalado y lo que hay evidencia científica y después todo el resto suma, pero mientras no dejen de hacer esto, ni la frecuencia, ni nada de lo que hay que hacer acá. Yo les voy a hablar ahora de antiandrógenos y de toda la parte de los otros tratamientos, los procedimientos. Minoxidil los va a hablar Mariana, que lo va a explicar muy bien. Bueno, antiandrógenos entonces. Finasteride, autorizado por la FDA, el ANMAT, o sea, es el más autorizado para todo, para el tratamiento de la alopecia androgenética masculina. Es un inhibidor selectivo, ya saben, de la 5-alfa-reductasa, pero solo de la tipo 2. La dosis efectiva es de 1 miligramo por día. Opciones en pacientes jóvenes sí se puede, 2 a 3 veces por semana, quizás cuando arrancan, como para ver cómo les va el efecto, quizás no necesitan llegar a todos los días. Hay personas que, o sea, ojo con esto, porque hay de todos los esquemas. Yo he tenido pacientes que me han venido de otros dermatólogos que les dicen, bueno, toma 2 días a la semana finasteride y otros 2 días dutasteride. Y es una locura, pero o sea, la idea es que se entienda los mecanismos para no tener estas cosas de fallar en el tratamiento de esta, o sea, no tiene lógica meter finasteride y dutasteride en la misma semana, digamos. La eficacia no se reduce con el tiempo, porque hay personas que a veces dicen, bueno, llevo 3 años con el finasteride y se me está cayendo el pelo, no me está funcionando, y en sí no es que reduce la eficacia, sino como yo digo, para mí tiene como una fuga, porque solamente inhibe la 5-alfa-reductasa tipo 2, pero para la alopecia hay la tipo 1 y la tipo 2. Por eso es que se empezó a usar el dutasteride, que realmente si se fijan en el dutasteride, la persona que lo toma todos los días y lo toma bien, no se le cae nunca más el pelo, o esto no avanza más. Entonces no es que pierde eficacia, sino que en algún momento deja de ser insuficiente y se necesita algo más. Entonces, que eso ya es indicación para cambiar a dutasteride. Eficacia similar por vía tópica en gel o en loción de 0.25 hasta 1%, aplicado 1 a 2 veces por día, es como opción para un tratamiento prolongado. Hace poco estuve en un congreso de pelo en Texas, en Estados Unidos, donde se habló de muchas cosas nuevas, de muchos estudios nuevos, muchos tratamientos nuevos para androgenética, y se habló mucho del finasteride tópico, que en Argentina lo preparan, y se hizo este estudio con finasteride de 0.25%, pero se puede usar hasta el 1% en loción. Y acá compararon el finasteride y usaron bueno, este dispositivo como para que no se pierda el spray que ponían, y compararon eso con el placebo y con el finasteride oral.
y se llegó a la conclusión, la verdad que cantidad de pacientes bastante buena como para hacer una evidencia, 24 semanas y una aplicación por día. Igual en efectividad del finasteride oral, igual. 100% menor concentración que el finasteride en sangre, o sea, no se absorbe y no hay afectación de niveles de DHT en la sangre tampoco. Dutasteride, autorizado por el ANMAT para el tratamiento de la alopecia androgenética masculina recién en el 2023, y esto, el único que está autorizado en realidad en la marca es el Dutapil de Panalab, no porque estemos acá por Panalab, pero realmente Dutapil es el único que está autorizado por el ANMAT ahora. Hay otras marcas que no son, que no dicen que son para pelo, porque el dutasteride, saben, se usa para un montón de otras cosas, así que hay un montón de marcas, pero no especifican que es para el pelo y tampoco tienen ese, y la verdad que hay gente que lee los prospectos y, o sea, y al leer que está apto para alopecias androgenéticas, es bastante para las personas que les gusta leer y se sienten más seguras así. Bueno, es un inhibidor selectivo de la 5-alfa reductasa tipo 1 y 2, 3 veces más potente que el finasteride, y la dosis es 0,5 por día, y la eficacia es del 100% tomándolo así. Después hay otra opción también de 2 o 3 veces por semana. Hay un artículo que el grupo español que lo hizo, donde vio que hay una eficacia del 66% y prácticamente 0% efectos secundarios. La forma tópica, por lo general se habla de que faltan más estudios, qué sé yo. Mariana me dijo que lo usa y que tiene buenos resultados. Yo no escuché nada todavía mucho sobre eso, ¿no? Pero bueno, en principio estaría bueno, ¿no? Claro, eso me decías, que es bastante más caro que el finasteride tópico. Entonces, incidencia de efectos secundarios es un poco más alta que el dutasteride, eso sí. Hablemos de los efectos secundarios de los antiandrógenos. La realidad es que hay que desmitificarlos porque es un porcentaje bajo, si bien pasa, si bien asustan, se los deja de tomar y son reversibles. Entonces, suelen aparecer en los primeros meses de tratamiento. Yo he tenido pacientes que dicen, ya llevo 3 años tomando finasteride o llevo 3 años tomando dutasteride y tuve un mes de falta de líbido, así que lo dejé por miedo y ya no lo tomo nunca más. Y eso, la realidad es que puede que no sea por la medicación, porque en general es al principio, y a veces, normalmente en la vida, los hombres tenemos bajas y altas de testosterona por cualquier otra cosa, y lo que hace es que si justo hay un episodio de baja de testosterona, entonces alguien tomando finasteride o dutasteride lo va a acentuar más y ahí se va a notar el efecto secundario de la libido en principio. Así que, pero no es porque ya de entrada le ocasionó eso. Así que si pasa así, por ahí se le recomienda que siga tomándolo, quizás pase 1 mes, 2 meses, y si ya pasa ese tiempo y si todo está resuelto, digamos, algo distinto de que estaba pasando en su vida, entonces sí, bueno, ya hay que suspenderlo, pero la realidad es que a veces son episodios temporales que no tienen indicación de suspenderlo. Bueno, la incidencia es de menos del 1%, esto más para el finasteride, y este es en orden de frecuencia, ¿no? Primero, disminución de la libido es lo más frecuente, pero también es relativo porque también es lo más fácil de somatizar, entonces por eso está como lo más frecuente. Disfunción eréctil o dificultad para mantener la erección, disminución en volumen eyaculatorio y recuento de espermatozoides, que en realidad esto es lo que hace que sea más difícil para lo que es buscar familia. O sea, no es que afecta la fertilidad, sino que disminuye, hace que sea más difícil buscar familia. Cáncer de mama y cáncer de próstata, lo de mama hablo en cuanto a hombres, que creo que hay 2 o 3 casos que se vio en pacientes en Estados Unidos, y de próstata en realidad no es que produce un cáncer de próstata, esto hay que entenderlo porque no es así. O sea, todo esto te dice en el prospecto y te lo dice lista, pero todo tiene letra chica. Entonces, o sea, nada es tan así. El de próstata es que lo que hace, no sé si lo habían escuchado, pero con el finasteride o dutasteride es que como es un protector prostático, entonces si uno lo toma, y lo ideal sería tener a partir de los 40 años, si ya lo empieza a tomar, hacerse un PSA, y ese valor, si es que en algún momento, todos los años hay que hacerse un PSA, digamos, a partir de esa edad, y si ese valor sube algo, hay que multiplicarlo por 2,
tomando, o sea, si uno está tomando finasteride y dutasteride, o sea, no sale un valor real porque lo enmascara. Entonces, en el caso que suba, como en teoría es un protector prostático, entonces no es que está subiendo por hipertrofia, sino por algo más. Así que es como que directamente te lanza a ese diagnóstico, pero no es porque te lo produjo la droga, es porque sí, con o sin droga ibas a producir un cáncer prostático en algún momento. Bueno, síndrome hipofinasteride, esto se habló por mucho tiempo, pero la verdad que no hay, o sea, faltan más estudios, la casuística fue muy baja cuando se habló de esto, en asiáticos creo que fue y no sé dónde más, pero bueno, muy baja y la verdad que el tema quedó ahí porque no volvieron a pasar muchos más casos. Categoría X en embarazo, o sea, la embarazada no se puede donar sangre cuando está tomando dutasteride, esto justamente porque la sangre puede ir a una embarazada, digamos, entonces hay lugares que te dicen prefiero que no, o sea, no te toman donar sangre. Así que, pero esa es la razón en realidad, y puede haber somatización de efectos secundarios. Bueno, y otro que haría las veces de un antiandrógeno se llama zopalmeto, no sé si lo han escuchado, que es la Serenoa repens, que hace poco descubrí que Panalab lo tiene, que se llama Cerecur. Es una planta de la familia de las palmeras que crece en el norte de México y sudeste de los Estados Unidos. La fruta y semilla es la que se usa para hacer estas cápsulas y tiene propiedades antiinflamatorias y antiandrógenas. Esto se lo usa como el finasteride, el dutasteride, o sea, todo nació para la próstata. Entonces es todo lo mismo. También tiene indicaciones para cuando hay efectos antiandrogénicos en el pelo. Así que es una opción, al ser natural es todavía un poco más bajo el riesgo de los efectos secundarios, así que es una opción para el que no quiere o no puede tomar finasteride o dutasteride, que pruebe con esto. Mesoterapia capilar. Ahora después les voy a hablar unas cosas de las personas que no pueden tomar antiandrógenos, que les voy a decir opciones. Bueno, esto ya sabemos lo que es la mesoterapia capilar en sí. Las técnicas utilizadas en pelo, se puede hacer todo esto. Infiltraciones, la mesoterapia, donde infiltraciones, por ejemplo, es más profundo, usamos más cantidad de líquido que punturas. En la mesoterapia por igual, que lo podemos hacer napage, punto a punto, asistido, con pistola, se puede combinar incluso. Y microneedling, que es mucho más superficial, son más punturas y menos líquido. Sustancias utilizadas, bueno, todas estas, ustedes deben usar todas estas o combinaciones, vieron que vienen todos ya combinados. Yo lo que les puedo recomendar es que traten de no usar más de 3 sustancias por aplicación, por sesión, porque si no baja mucho el porcentaje de la sustancia que van a usar. Por ejemplo, y si es sobre todo finasteride o dutasteride, que es la que hago yo, trato de usarla sola, porque así va realmente la cantidad que necesitamos. Después las otras que son un poco menos importantes, por así decirlo, para el tratamiento de la alopecia en sí, para la etiopatogenia, o sea, todo suma, pero de última hasta 3, no mucho más que eso. Contraindicaciones, bueno, trastornos de coagulación, esto ya saben, todo lo que es contraindicaciones para mesoterapia en general, y que el cuero cabelludo esté inflamado o que haya dermatitis, no lo hagan en ese momento, o si les molesta el cuero cabelludo. En pacientes que se hace con dutasteride, el dutasteride molesta mucho y hay que espaciarlo más por eso, y si hay personas más sensibles, entonces hay que espaciarlo hasta que el paciente ya no tenga molestia. Les hablo de esta porque esta es la que yo hago más y la verdad que después de esta ya no vuelvo a las otras, esta es como la que más me da resultado, que en sí se dice microinyecciones de dutasteride porque la técnica no es mesoterapia, no es tan superficial y esta técnica duele, es casi como hacer plasma. Anestesia es lo ideal usar en el cuero cabelludo, que se puede usar de forma regional o de bloqueo o hacer mezclada en la misma jeringa, que es lo que yo hago. En la misma jeringa le pongo un poco de lidocaína, o sea, yo lo que hago es 1 ml de dutasteride de 1 miligramo de 0.01% y medio ml de lidocaína al 5% creo que le pongo. Entonces les hago técnica de pápulas o infiltraciones o voy alternando, por ahí le hago pápulas o abones un poquito más grandes en, no sé, en entradas que sé que tiene ahí más para hacer o en el vértex, o sea, lo voy viendo según la necesidad del paciente de cómo tiene la alopecia, ¿no? La profundidad más o menos según la técnica que usen y la separación lo mismo.
La idea es que traten de no inyectar con mucha presión, o sea, traten de usar jeringas más finas, de 1 ml o de 3, no mucho más, porque la aguja es de 30, o sea, mientras más tienen que hacer así, va a ser más presión y va a doler más, porque el dutasteride es más gelificado y por eso arde y duele. Yo me lo he hecho y es horrible la sensación sin anestesia, así que, y bueno, yo uso este aparatito que además vibra, entonces ayuda un poco, ¿no? Pero más o menos así, y dependiendo de la técnica que hagan, más pápula, más sabón, se demorarán más o menos. Y hay muchos estudios de esto, o sea que ya hace bastante se lo está haciendo, el grupo español lo estudia bastante, y en este particular se habla de la diferencia entre usarlo cada 15 días, una vez por mes o cada 3 meses. Y la realidad es que lo que salió de este estudio es que todas son iguales de efectivas. Lo que yo hago es que lo hago cada 15 días. Yo esto lo empecé a hacer conmigo y duele, haciéndolo una vez por mes, hay que poner mucha sustancia y duele un montón, o sea, como te trauma y no querés volver al siguiente mes. Entonces yo lo que hago es, lo hago cada 15 días, porque se usa menos líquido, entonces es un poquito más tolerable, y también para el paciente por ahí siente que estás un poco más atrás, al menos al principio. Por ahí les digo, venite a hacer 4 cada 15 días y después pasamos a una vez por mes. Pero también eso, por un tema de fidelizar al paciente y que no le duela tanto, porque además, mientras más líquido ponemos, sí puede haber, porque a veces se hacen abones, cuando es de cada 3 meses se hace más fuerte, y encima bloqueo, o sea, puede haber edema de la frente, o sea, yo he visto, que por eso también nunca me pasó, porque hago cada 15 días, pero he visto efectos secundarios a veces muy molestos de una mesoterapia intensa con dutasteride. Bueno, y yo lo uso muchísimo para la línea de entradas. La verdad que tengo pacientes que vienen solo a buscarme por entradas, y lo uso mucho con eso. Este aparatito me ayuda un montón como guía, y lo voy usando así. Lo uso mucho cuando hay lugares específicos donde no veo que esté saliendo el pelo. Siento que la mesoterapia con dutasteride genera que salga el pelo que no está saliendo. Eso es lo que me pasa, lo que he visto. Y el plasma lo que hace es como una vez que ya salió ese pelo, como que lo refuerza para que crezca más rápido. Más o menos esa es como la diferencia que he visto desde que uso con dutasteride. Entonces lo guardo para cuando es más localizada la alopecia, o incluso, ahora les iba a hablar de pacientes trasplantados, que se siente, no sé si le hicieron mesoterapia a un paciente trasplantado alguna vez, pero se siente como grueso, como más fibroso, ¿no? Bueno, y eso es porque, o sea, eso es porque hicieron mal las cosas. Hicieron primero el trasplante y ahora quieren recuperar pelo donde ya está fibroso, o sea, se hizo como una cicatriz. Y el dutasteride tiene poder antifibrótico, entonces el dutasteride la verdad que les alivia muchísimo, y por ejemplo después de 3 o 4 sesiones van a ver que cada vez cuesta un poquito menos, y ahí puede ser que al reducir la fibrosis puede ser que salga algún pelo que estaba por ahí. Que he tenido casos que así mejoran un poco más, incluso te dicen ya no siento tan tensa la cabeza o así, es como que les mejora incluso la sensibilidad de la zona. Bueno, por ejemplo, así muy localizado, en 3 meses, esto yo lo hacía cada 15 días por 3 meses, sin nada más, recuperó, o sea, todo. Así que cuando es así más localizado, ahora no tengo fotos de las entradas, pero bueno, también hago muchísimo dutasteride en entradas y es lo que mejor me anda para esa zona. Plasma rico en plaquetas. Bueno, esto ya sabemos todos los factores de crecimiento que tienen, del factor de crecimiento endotelial, bueno, del insulino-like y demás. Y este es el objetivo, estimular regeneración del folículo piloso, disminuir el proceso inflamatorio, o sea, también sirven alopecias donde haya inflamación, e inducir angiogénesis. Frecuencia 3 mensuales y luego trimestrales es como lo básico que se debería hacer. Hay gente que hace hasta 4, pero vean, esto es un estudio que se hizo, o sea, para ver la eficacia, la potencia del plasma, hasta cuánto dura el efecto. Así que más o menos 3, 4 y después esperar 3 meses antes de que baje tanto, y se puede hacer así. O sea, la verdad que el plasma no hay un mínimo. No hay un máximo. Uno puede hacerlo todos los meses de la vida si quiere, pero el mínimo es esto, como para mantener los niveles más o menos normales. Centrifugado, se habla de 1 o 2, bueno, la realidad es que 1 está bien,
Esto lo saqué de una charla que nos dieron de la asociación que soy miembro, de la American Heart Research Society, que hicieron una actualización de plasma para pelo. Nada, en las dos centrifugados que a veces se dice, la realidad es que te producen más concentraciones de plaquetas y lo que quieras, sí, pero más concentración, más inflamación. Así que no es lo que queremos justamente desinflamar. Así que un solo centrifugado de 8 minutos, 1200 está bien. Activación, no es necesario la activación exógena, con la activación del colágeno tipo 1 que está apenas toquemos el cuero cabelludo es suficiente, de hecho es mejor, se vio, y si lo incorporamos con ácido hialurónico al 1%, también se vio que va a ser un efecto como más de liberación prolongada como que lo va a mantener, porque es como en gel, los va a mantener más y los va a ir liberando prolongadamente, evitando que duela tanto, porque lo que duele es que todo se degranule al mismo tiempo en la misma zona y entonces no va a haber tanta inflamación y tanto dolor. Así que puede bajar un poco el dolor poniéndolo con ácido hialurónico al 1%. Forma de aplicación, se puede hacer todas estas. Yo en particular hago pápulas y después termino de hacer todas las pápulas manualmente y después les paso el microneedling con el plasma que me quedó, el plasma rico que me quedó. Que aquí no tienen que ser tan estéticos como en la cara, ¿viste? Para que no queden líneas ni nada. Acá es como que simplemente pueden sobrepasar en el mismo lugar y van tirando y por cuadrante van haciendo. En el hombre es más fácil por el pelo corto, en la mujer también se puede hacer, también hago. Por ahí es un poquito más tedioso, pero se puede igual. Bueno, terapias lumínicas, 3 cosas de esto. No sé si alguno de ustedes usa esto para pelo, pero bueno, sí es bueno, es una cosa más para agregar. Es el Low Level Light Therapy, el láser de baja potencia. Menos de 60 minutos es lo que se recomienda en 3 sesiones semanales de 20 minutos hasta por 6 meses. Tiene efecto shedding, ojo con eso, porque vendría a ser una cosa parecida a un minoxidil, ahora les voy a contar. Puede haber prurito también si se están pasando de sesiones o de minutos, y mejor combinación que hacerlo solo, la verdad que no genera tanto. Bueno, todo esto, angiogénesis, estimula ingreso de fase anágena, no sé si todo esto les suena a los efectos del minoxidil, o sea, va más que nada por esa línea, ¿no? Por eso les decía el shedding. Todos estos son los aparatos que se pueden comprar y usar, hay un montón de estudios donde hay mucha evidencia científica. Y con esto ya les termino de la teoría a la práctica. Bueno, ahora cómo lo hacemos, cómo lo tratamos. En esto que yo les decía que los clasifico en inicial, moderada y severa, bueno, más o menos es así. Si es una inicial, por ejemplo, por ahí solamente en la línea de adelante o solamente una partecita en el vértex, les empiezo a dar algo tópico, algo local, digamos, que puede ser minoxidil o finasteride tópico o los dos juntos, tópico. También en pacientes jóvenes es una opción, que lo inicial generalmente es más jóvenes, ¿no? Si no, les digo, bueno, venite a un control en 3-4 meses y comparo, no mejora con las fotos, por eso digo es importante las fotos, vamos con la vía oral. Y en principio les indico minoxidil y como última opción quizás el finasteride oral. Y a partir de ahí ya se quedan con el finasteride oral, por ejemplo. Pero eso sería en el orden y cada vez que venga un control voy tratando de subir, si es que no va mejorando, bueno, voy agregando una de esas cosas más en ese orden. Una moderada, ya directamente voy con el combo, que para mí es el combo ideal hoy por hoy, dutasteride vía oral y minoxidil vía oral. No falla, en 3 meses todos tienen el 50% de lo que tienen que recuperar, la verdad. Así que mismo mi secretaria me dice, que a veces sabe que les mandé dutasteride y minoxidil, me dice, este va a venir con pelo, porque ya es que no falla el minoxidil y dutasteride, la verdad. Entonces, bueno, eso seguro lo combino y mesoterapia y plasma rico, por ahí les digo, vamos con las pastillas primero, venite en 4 meses y evaluamos si hace falta agregar más dependiendo cuánto recuperaste, porque a veces en 4 meses tengo algunos casos que he subido a Instagram que está todo lleno en 4 meses, entonces no necesita nada más, a veces no, no tiene que llegar a las inyecciones, que mucha gente no quiere. Y si ya tiene algo avanzado, ya directamente le ofrezco todo, lo que digo nada más es que
van con la medicación desde que vienen y no es que les digo esperemos al control para ver qué hacemos, sino que les digo y en un mes de medicación empezar con todo esto y trato de combinárselas mesoterapia plasma, mesoterapia plasma. Cuando hablo de mesoterapia hablo con dutasteride, que es la que yo hago. ¿Por qué? Porque yo lo prefiero esperar un mes de pastillas que ya arranque a actuar el dutasteride. Siento que se aprovecha mejor los procedimientos con una medicación ya activa que si se lo hacen cuando todavía no está empezando a actuar. Y esto les quería contar de situaciones difíciles en alopecia androgenética. Hombre con miedo al finasteride o el dutasteride. Hombre que busca familia o hombre adolescente con alopecia androgenética. Hombre con finasteridofobia, es un término que escuché una vez y me gustó porque lo define tal cual. Miedo infundado contra los inhibidores de la 5-alfa reductasa, varios perfiles, hay autodidácticos, o sea, estos que leen y que cada vez hacen más la cabeza, bueno, estos tienen mal pronóstico de que intenten tomar antiandrógenos. Antecedentes de efectos secundarios es más o menos, a veces se pueden querer arriesgar a probar otra vez, y comentarios de amigos familiares, bueno, esos quizás son más fáciles de llevarlo por el camino del antiandrógeno si quiere. La recomendación, bueno, tomarse, como les decía, explicar sobre el tema porque todo habla, en todo lo que dice en internet, o sea, vieron que casi todos los efectos secundarios tienen una letra chica, o sea, todos, si uno los cuenta, dejan de verse tan peligrosos. Proponer posologías cómodas, yo a veces les digo, bueno, mira, empecemos con, si siento que ya necesita dutasteride, le digo, empezá con dutasteride 2 veces por semana, y por un mes. Si en un mes está todo bien, si querés agregar, arrancá 3 veces por semana y así hasta llegar a todos los días. Si es alguien que ya viene con, ¿cómo se dice?, o sea, que ya lo somatizó, entonces es más difícil ahí, porque ahí cualquier cosa que le dé, así le dé otra marca, otra cosa, lo va a hacer. Lo hacen con minoxidil. Yo igual escuché en algún lugar que, claro, sí, porque piensa que también es para el pelo y piensa que va a ser lo mismo. Bueno, y si no, sugerir alternativas. ¿Qué alternativas? Eso si quieren saquen foto, que yo de lo que yo he hecho es el orden de lo que les ofrezco a los pacientes. Les digo, dutasteride 0.5 todos los días es lo que podrían tomar en el mundo ideal. O sea, eso es lo mejor. Si no, dutasteride 0.5 3 veces por semana. O sea, vamos bajando en efectividad. Finasteride 1 miligramo todos los días, finasteride 1 miligramo 2 a 3 veces por semana, sopalmeto, y hasta ahí llegamos con lo que es vía oral. Si no, entonces vamos a lo tópico, finasteride tópico, bueno, dutasteride tópico también sería acá, y mesoterapia con dutasteride por último. Pero de alguna forma tienen tantas opciones, o sea, sobre todo si es una alopecia que ya la vemos medio avanzada, tenemos que tratar de convencerlo que de alguna forma incorpore el antiandrógeno, porque si no, no va a ir ni para adelante ni para atrás. Así que eso, hay 8 opciones. Bueno, disminución de la fertilidad en hombres que buscan familia, pero no la impide. Pero es por lo que les decía, hace que haya menos cantidad de espermatozoides y quizás son un poco más lentos, pero no la impide. De hecho, yo he tenido pacientes, hombres y mujeres que han tenido hijos porque se han olvidado de dejar de tomar el dutasteride y no pasa nada, pero no es tampoco para decir háganlo sin problema, pero digo, no es que produce teratogénesis, no es algo así como un Rakután que no se puede directamente. Pareja embarazada y con inquietudes acerca de relaciones sexuales, lo que se dice que el riesgo teórico de dutasteride es y casi imposible con finasteride el paso de fármaco a la circulación, o sea, por el semen, así que es casi imposible, pero siempre hay el riesgo. De última, lo que se dice es cambiar dutasteride por finasteride porque se queda menos tiempo en el cuerpo. El dutasteride hasta 3 meses antes hay que cortarlo y el finasteride 1 mes antes. Entonces, de última, si estás planificando, bueno, cámbiate, yo les digo, cámbiate finasteride, que lo cortás más antes, o sea, es más rápido, más cerca, o hacete mesoterapia con dutasteride o todas las otras opciones que les mostré. Con lo que les decía, o rotar a minoxidil y que se haga meso con dutasteride hasta mientras, ¿no?
Y por último, en adolescentes, yo más o menos hago esta aproximación, o sea, me vine con 16 años, ayer justo tuve un paciente de 16 años. Lo primero, tópico, o sea, arranquemos con el tópico siempre, puede ser solo minoxidil, ahora que está el finasteride, puede ser incluso minoxidil con finasteride, y eso 5 días a la semana, 7 días se puede, y eso, en 3-4 meses hacer un control. Si no mejora, bueno, ya ir hablando que, bueno, en general viene con la mamá, ir hablando de que es muy probable que necesite llegar al finasteride, pero que vamos a probar. Después, bueno, tenemos finasteride tópico u oral ya a partir de los 17, 18. Incluso ya podemos pensar en un minoxidil oral a dosis bajas, o sea, un 2.5. Y él de 20 años ya directamente le podemos mandar dutasteride si es que lo necesita, no es que a todos los de 20 años dutasteride. Así que esto, como les decía, dutasteride, según lo que les mostré antes, cuando ya es una moderada, viene alguien de 20 años con la mitad de la cabeza difusa, alopecia, ya ahí pienso en dutasteride, entonces si tiene 20 años ya se lo puedo dar. Y bueno, ya más grande le puedo dar incluso ya todos los procedimientos. Igual hay gente, hay más chicos, yo tengo pacientes de 18 años que ya quieren y se bancan a hacerse meso y plasma y quieren recuperar rápido, pues les digo, tiene alto impacto psicológico, ¿no? Y 3 palabras antes de terminar de toxina botulínica en alopecia androgenética. Los mecanismos no están bien establecidos. Hay varias cosas que se están probando. Ahora que estuve en el Congreso, hay muchas cosas para alopecia androgenética. Incluso hay una medicación que se está probando que destruye directamente el receptor androgénico del folículo piloso como para que sea definitivo el tratamiento. Pero bueno, no sé cuánto falte para que eso y cuánto saldrá para que esté ya en mercado. Así que esto es lo que está más avanzado por ahí. Disminuye la actividad de esta citoquina que lo que hace es apoptosis celular, relajación de los músculos del cuero cabelludo porque se puede hacer inyecciones intradérmicas, que sería el mismo método de hacer una hiperhidrosis axilar, y inyecciones intramusculares, la misma forma, o sea, la dilución normal y acá dilución en 3. Alopecia, normalmente hay bajo oxígeno en la periferia de los folículos pilosos en este problema, en esta alopecia, y eso promueve o sea, este es el principio de lo que se basan para usar el Botox, ¿no? Y promueve la conversión de la testosterona en DHT. Si subo el oxígeno, porque todo esto al distender los músculos va a entrar más circulación, la testosterona se va a pasar más a estradiol y no a DHT. Pero costo-beneficio, o sea, ya vieron cuánto hay que usar, entonces, y la verdad que no sé si es mucho más que una combinación de mesoplasma, o sea, no genera mucho más cambio que eso, así que por ahora no se está haciendo, acá al menos no se está haciendo. Yo quizás voy a empezar a hacer un estudio, pero bueno, pero no sé si es costo-beneficio lo justifica, digamos, ¿no? Resumen, paciente con alopecia androgenética es un paciente crónico y hay que explicarle esa situación. El tratamiento es personalizado y hay que revisarlo periódicamente. Siempre es mejor la combinación para estimular el folículo por diferentes vías. Finasteride tópico o mesoterapia con dutasteride es una opción a pensar a largo plazo para evitar la vía oral, ya pacientes más añosos si se quiere. Serenoa repens o dutasteride 3 veces por semana como opción a personas con miedo a efectos secundarios vía oral. Mesoterapia o plasma son tratamientos complementarios, no funcionan 100% solos, o sea, si alguien viene y les pregunta para hacerse plasma, solo plasma, no van a ir ni para adelante ni para atrás. Lo ideal es que le expliquen la situación y agregarle algo más. Trasplante capilar es una opción, sí, no estoy en contra del trasplante, de hecho indico, pero al menos luego de un año de haber intentado otras opciones. Gracias. Este está prendido. ¿Me prendes? Hola. Esto lo apagas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, buenas noches. Bueno, vamos a esperar que carguen la presentación y vamos a ir empezando. A mí me toca hablar de alopecia en mujeres. Rey habló de hombres, yo voy a hablar de mujeres. Y bueno, mi idea es transmitirle un aspecto práctico para que ustedes puedan hacerlo en sus consultorios, no abatatarse cuando tienen alguna paciente que no saben qué hacer. Eso siempre es lo que quiero transmitirles. ¿Se ve bien acá?
Perfecto. Bueno, muchas de las mujeres que ustedes van a recibir en consulta son mujeres que se vienen quejando o vienen por este motivo, ¿sí? Que cuando se peinan, se bañan, o cuando se van a la peluquería hay pelos por todos lados de la casa y se sienten muy mal con eso, ¿sí? Y la verdad es que si bien vienen mujeres jóvenes, esto también es muy frecuente en mujeres posmenopáusicas, así que van a recibir mujeres de un montón de grupos etarios y cada grupo etario necesita un abordaje diferente. ¿Bien? Y acá los vemos, todos los escenarios con los que se van a encontrar, mujeres jóvenes con mucha pérdida de densidad, mujeres de edad media con la raya súper ancha y escenarios que no sabemos cómo llegaron a eso, ¿sí? Y bueno, no me voy a meter mucho con esto porque acá mi compañero lo explica un montón acerca de la miniaturización, ¿sí? La miniaturización se va produciendo a lo largo de los distintos ciclos capilares, es muy lenta y progresiva a lo largo de la vida. Como dijo Rick, en la alopecia androgénica no hay tanta caída, pero en las mujeres suelen tener episodios de fluvios sobreagregados y eso hace que se les acrecente o se les vea más la alopecia androgénica. Y esto es lo que van a ver, así como pedagógicamente, que la mujer se va a quejar de que tiene el pelo fino y adherido, que mire acá doctora, perdí en el medio, se lo van a decir como 4 o 5 veces en la consulta, pero bueno, conservan la línea de implantación frontal. También se quejan de que la colita cada vez es más finita, ¿sí? Todas esas cosas son cosas que los pacientes le van a ir comentando. Y yo hago un esquema similar al de Rick, pero en las mujeres, porque también tiene sus cosas, en leve, moderada y severa, ¿sí? Esa es la escala de Ludwig. Hay otras escalas que no me quiero meter, con más acentuación frontal y algunas que tienen patrón masculino, ¿sí? En estas, si es muy súbito el tema del patrón masculino, que rápidamente empezó con entradas una mujer, bueno, ahí hay que sospechar tumor productor de andrógenos, nunca vi, pero tenerlo en cuenta. Entonces, la tricoscopía para mí es clave. Creo que si no tengo mi tricoscopio estoy como que me siento que me falta algo. ¿Dónde está? Se quedó sin batería. Y a mí lo que me gusta hacer y lo que les recomiendo es hacer varias mediciones, como mostró Rick, en la parte anterior, en la parte media y en la parte occipital, ¿sí? Tirando al vértex. Y lo que vamos a ver, ¿sí? Esto para mí es la clave para que ustedes puedan diagnosticar una alopecia androgénica cuando no dice el cartel, soy una alopecia androgénica, o sea, una alopecia que no es tan evidente, ¿sí? Y es el tema de la anisotricosis, que es la variabilidad en el diámetro del pelo. Van a empezar a ver que viene un pelito gordito, un pelito intermedio, un pelito finito, hay distintos diámetros, ¿sí? Y que las unidades foliculares ya no son de 2 o 3 pelos, como había mostrado antes, sino que empiezan a ser solitas, de un pelo. Eso les tiene que llamar la atención. El halo marrón también se puede ver, eso correlaciona con la microinflamación que les mencionó Rick, y también se pueden ver vellos, más que nada, en la línea anterior. Bueno, entonces, es el principal diagnóstico diferencial de una paciente que tiene una alopecia androgénica y que es muy probable que tenga las dos cosas, ¿sí? Un efluvio telógeno y una alopecia androgénica de base. Y a veces nos quedamos con el efluvio telógeno y la paciente sigue con afinamiento y con miniaturización, y es esa paciente que va de dermatólogo en dermatólogo esperando que uno le dé en la tecla, ¿sí? Entonces, saber que pueden coexistir. Si hay un efluvio telógeno, corregir y remover la causa si es posible, a veces la podemos remover, por ejemplo, si tiene déficit de vitamina D o ferropenia, y no así, por ejemplo, si se separó y está súper estresada, y bueno,
Eso no vamos a poder hacer mucho más que aconsejarla con lo que se pueda, ¿sí? Entonces, en ese contexto, en el contexto de efluvio telógeno, vamos a encontrar tratamientos de estimulación como minoxidil tópico, oral, plasma, mesoterapia, suplementación, que dependen de lo que tenga la paciente. Eso después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Entonces, se van a presentar dos momentos del efluvio telógeno. Uno que es el agudo y uno que es el crónico. Yo les recomiendo que traten de evitar estos pacientes porque son muy complicados las pacientes con efluvio telógeno crónico porque nunca van a estar bien, siempre van a tener caída, ¿sí? El efluvio telógeno agudo comienza 2 a 3 meses luego de un factor gatillo. Por eso nosotros solemos preguntarle a la paciente qué le pasó 2 o 3 meses antes. Ah, tuve dengue. Ah, me internaron por una cirugía. Entonces, en el interrogatorio vamos a encontrar alguna causa que fue el gatillo, ¿sí? Y eso es un checklist mental que tienen que ir haciendo, descartando causas de efluvio telógeno. Y cuando ese efluvio persiste por más de 6 meses y tienen episodios fluctuantes, episodios agudos, que está mejor y vuelve a estar mal y se acompaña de tricodinia, la verdad es que son pacientes de difícil manejo que suelen andar moderadamente bien con minoxidil oral, ¿sí? Así que en el caso de las pacientes con efluvio vamos a encontrar el raleamiento en los temporales. Ustedes cuando las revisen van a ver que las entradas las tienen bien marcadas. Puede también tener una alopecia androgénica, como les mostré anteriormente, pero esto habla mucho del efluvio. Esta chica era un efluvio puerperal. La disminución global de la cantidad, pero no tienen, si es un efluvio telógeno puro, pérdida de la densidad, ¿sí? Eso también es un dato para que se lleven a casa. Y la tracción puede ser negativa o positiva, depende del momento en el que estemos evaluando al paciente. Causas de efluvio, muchos fármacos, ¿ven? Ahí hay un montón y miren cuál está, el minoxidil, ¿sí? Esto lo tienen que saber, el minoxidil genera shedding, ¿sí? Desprende los pelos en fase telógena. Y eso, si ustedes no se lo advierten al paciente y le dan minoxidil, ¿qué va a pasar? El paciente va a desconfiar de ustedes, ¿sí? Entonces, mencionarlo como un efecto, que ahora lo vamos a ver a lo largo de la charla, que va a ceder. Luego tenemos la anemia, déficit de zinc, déficit de biotina, estos son raros, más que nada puerperio, hipotiroidismo. Las infecciones pueden ser por dengue. No les puedo explicar la cantidad de pacientes que estoy viendo con efluvios por dengue. ¿No, Rick? ¿Vos también? Son masivos, ¿eh? Son unas bolas gigantes de pelo que la verdad, más que COVID. Y es desesperante porque es como si le hubieran hecho realmente quimio al paciente. Es muy abundante la caída. Si descendió de peso en un periodo corto de tiempo, eso también pregúntenselo. Si le hicieron una cirugía bariátrica, bueno, eso se los va a contar. Si estuvo internado, dietas restrictivas, déficit de vitamina D, es algo también a chequear en el laboratorio. Y acá viene esta parte, ¿qué estudios de laboratorio tengo que solicitar? Yo pido esto: laboratorio general, ferritina, vitamina D, TSH, ácido fólico, zinc y B12. Obviamente que después se puede optimizar. Supónganse que estamos ante una sospecha de enfermedad celíaca, le puedo pedir anticuerpos, una paciente que está un poco desnutrida, el proteinograma, bueno, se ajusta de acuerdo al perfil de cada paciente. Y el laboratorio hormonal, ¿cuándo se lo pido, doctora? Cuando tiene sospecha de hiperandrogenismo. Si no, no hay por qué pedírselo. Y esto es lo que le vamos a pedir. Y otra cosa muy importante es pedirlo del 3er al 5.º día del ciclo. ¿Por qué? Porque llegan con laboratorios que le realizaron en cualquier momento del ciclo menstrual que no correlaciona bien con los valores hormonales del paciente. O, otra cosa que me pasa siempre, están tomando anticonceptivos. Hay que suspenderlos
por 3 ciclos para dosar las hormonas. A veces algunos pacientes, como están tomando anticonceptivos, yo no se los quiero suspender porque eso les va a generar un efluvio, a veces no se dosa. Eso es mi práctica. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar el tema de los andrógenos aumentados para poder pedir ese laboratorio que les mencioné? Cuando el paciente tenga seborrea, acné, hirsutismo o alopecia. ¿Bien? Tenemos que interrogar los síntomas SAHA. Entonces, ¿dónde los vamos a encontrar? Principalmente en ovario poliquístico, insulinoresistencia, y el resto también considerarlos, pero son menos frecuentes. Y bueno, nuestro objetivo va a ser detener la caída, evitar la progresión y generar un recrecimiento que sea cosméticamente aceptable. ¿Bien? Entonces, hablar con el paciente de costos, cronicidad, todo lo que Rick le fue comentando está bueno para ponerlos en contexto de cómo va a ser el tratamiento a largo plazo y tantearlos para evaluar la adherencia. Creo que los tratamientos combinados son la clave. Y como les dije anteriormente, los pacientes suelen tener más de una causa de caída de pelo. A un paciente con androgenética le van a encontrar déficit de hierro, vitamina D, se hizo un alisado y tiene daño de fibra, tiene caspa, genera microinflamación y eso puede producir un efluvio. Entonces, creo que las pacientes vienen en combo, son combinadas. Entonces, vamos a hablar del manejo práctico en el consultorio, cuáles son los tratamientos más utilizados y los interrogantes más frecuentes y qué hacer frente a cada situación. Bueno, estos son los tratamientos que hay para una alopecia androgenética femenina. Son más o menos los mismos que habló Rick, pero nos vamos a encontrar con la espironolactona como eje en mujeres premenopáusicas. Bien. Y a mí me toca profundizar acerca del minoxidil, que es uno de los tratamientos más utilizados. Hay muchos interrogantes en relación al manejo y vamos a intentar ponerle un poquito de luz hoy al asunto. Y como digo siempre, esta diapositiva ya está súper quemada, pero el minoxidil es el Messi de la tricología, porque desde que apareció, todos los que hacemos pelo, la verdad que nuestra práctica ha cambiado muchísimo. Y esto se lo robamos al doctor Sergio Baño Galván, que es un referente en el campo de la tricología, pero nosotros, como somos argentinos, tenemos un poquito más derecho que él, ¿no? Que es español. Entonces, vamos a hablar del minoxidil como uno de los tratamientos para la alopecia femenina, ¿sí? Me van siguiendo porque es como una rama esto que estamos haciendo. Alopecia androgénica, causas de efluvio, descartamos los efluvios, tratamos lo que corresponde y después ahora vamos a los tratamientos. Uno de ellos es el minoxidil. ¿Cuándo se empezó a usar? Allá en el año, miren, 1979, aprueban el Lonitem para hipertensión refractaria. Se usaban dosis de 10 a 80 miligramos. Vieron en todos los trials que los pacientes tenían 50% de hipertricosis. Tremendo. Y ahí empezaron a pensar cómo podían hacer para hacer crecer el pelo, y resulta que fueron generando distintas formulaciones, al 2, al 5, hasta que llegamos al Capilex en espuma, al 5%, y después arranca el grupo australiano a pensar cómo introducir el minoxidil oral, y empiezan a mostrar una serie de casos con muy buenos resultados, y ahí el minoxidil oral arranca y se hace famoso en la tricología, ¿sí? Miren, no fue hace mucho, 2015. Y vamos a encontrar las formas tópicas, las formas orales y las formas sublinguales. Dentro de las formas tópicas encontramos la loción y la espuma. Y este gráfico se los puse para recordarles que el minoxidil lo que va a hacer es estimular el anágeno y acortar el telógeno. Y como acorta el telógeno, genera un desprendimiento masivo de pelos. Esto genera el efecto shedding,
que es transitorio y en algún momento para, pero al paciente le da mucho temor. Entonces nosotros se lo tenemos que decir. Pasa tanto en la forma oral como en la forma tópica. Entonces el minoxidil acorta el telógeno y prolonga el anágeno. Y se le han encontrado otras funciones, ¿sí? Es vasodilatador, antiinflamatorio, inductor de la WNT beta-catenina, que es una vía muy importante que induce el anágeno, tendría un efecto antiandrogénico y afecta la síntesis de ADN y la proliferación celular. Y acá está este esquemita bastante complejo que más o menos les menciona lo que les acabo de decir. Y esto a mí me gusta mucho, repasar un poco de la farmacocinética. Tiene una absorción que es oral y un metabolismo hepático donde se sulfata. ¿Para qué se sulfata? Para pasar de minoxidil a sulfato de minoxidil, que es la forma activa. Y ahí hay un montón de sulfatasas que las heredamos genéticamente, algunas muy activas y otras poco activas. Creo que por eso también algunos pacientes responden un poco mejor que otros al minoxidil. Se excreta a nivel renal y tiene una vida media de 5 horas. El minoxidil tópico se va a sulfatar en la vaina radicular externa. Directamente ahí están las sulfatasas. ¿Bien? Y lo que vamos a encontrar el minoxidil tópico es que se puede usar al 2 o al 5% en loción, en espuma. La espuma tiene mejor cosmética que la loción, es algo que los pacientes se quejan bastante, y no sé si lo han usado ustedes. La cosmética de la loción genera picazón, el pelo graso, es bastante molesto. Eso implica que el paciente no la coloque mucho tiempo y es por eso que aparece la espuma como una alternativa, porque todo lo que produce este problema es el propilenglicol, ¿sí? Hay algunos esquemas que nos hacen pensar que una vez al día mejora la adherencia. Yo la verdad, no sé vos, Rick, pero a mí me cuesta mucho que se pongan la espuma o las lociones y soy más de la forma oral, pero más que nada trato de evitarlos porque genera bastante dermatitis de contacto. Y esta forma, una vez por día, podría disminuir un poco la dermatitis por contacto. Entonces, ¿qué hacer frente a la dermatitis de contacto? Preferir la espuma, colocarla una vez por día o considerar la forma oral. El minoxidil como antihipertensivo es lo que estuvimos hablando. El hirsutismo es muy frecuente y los efectos cardiovasculares más o menos rondan un 10%, por eso a veces se le tenía un poco de miedo. Bien, pero todos estos efectos cardiovasculares en tricología, la verdad que son muy poco frecuentes porque lo que nosotros usamos son dosis bajas, ¿sí? Entonces, esto yo se los traje. Es un estudio que está publicado. Es este estudio, ¿sí? Con 1.404 pacientes, donde nos habla que es una droga segura, es del grupo del doctor Sergio Baño Galván, y los efectos adversos, miren, rondan el 20%, pero solo el 1.7% de los pacientes discontinúa el tratamiento. ¿Cuáles son los highlights de este estudio? Que los efectos adversos son dosis dependientes. O sea, que ustedes aumentan la dosis, más riesgo de efectos adversos, ¿sí? Y el hirsutismo va a ser la hipertricosis va a ser el más frecuente. Otros son la taquicardia, el aturdimiento, la cefalea, la retención de líquido y edema periorbitario, pero fíjense que aparecen en una determinada cronología, ¿sí? Y esa está bueno que la sepan, porque quizás viene un paciente que te dice que tiene retención de líquido y hace una semana que lo toma. Y para que ese efecto adverso se genere, vamos a tener que esperar unos 45 o 90 días. Bien, del efecto shedding ya hablamos. No voy a volver a mencionarlo, pero esto a mí me gusta mencionárselo bastante en las consultas porque pienso que es una de las causas de que dejan el tratamiento o que me han contado, fui de tal médico, me dio minoxidil, dejé el tratamiento.
Con la hipertricosis aparecen más tarde, se puede disminuir la dosis o generar depilación. La hipertricosis suele aparecer acá, porque esa es otra pregunta que les van a hacer, ¿dónde me va a aparecer el vello? Más frecuentemente aparece en la región de la sien y en la región malar, y bueno, ahí uno tiene que hablar con el paciente, mencionarle la posibilidad, y que si pasa, bueno, ¿qué puede hacer? Depilarse, porque si tiene muy buena respuesta en la cabeza, bueno, un poquito de depilación no viene mal. Y a veces algunos pacientes con depilación definitiva hacen 2 o 3 sesiones y la verdad es que no vuelven a tener. Con respecto a la taquicardia, suele aparecer rápido. Ahí lo que yo les digo es que suspendan la droga y la vuelvo a reiniciar unos días después a menor dosis. Si siguen teniendo, bueno, la verdad que nunca me pasó. En general cuando bajo las dosis suele irse el efecto secundario. El tema del aturdimiento es parecido, siente como que están bajo del agua, suspender y reiniciar a menor dosis, tomarla antes de dormir, tomarla con abundante líquido serían estrategias junto con el ajuste de los antihipertensivos. Retención de líquido, bueno, también disminuir la dosis. Suelen las mujeres algunas tomar espironolactona, así que en ese contexto nos ayudaría mucho. La cefalea, la verdad es que no es muy frecuente. ¿Vos tuviste, Rick? Un par. Yo vi 2 o 3, disminuyeron la dosis y fue transitorio el efecto. Ahora, a veces hay que tener cuidado con si es un paciente que toma mucha medicación cardiovascular porque hay sinergismo con otras drogas, más que nada con los antagonistas cálcicos, porque bueno, pueden dar el mismo efecto secundario que es taquicardia refleja y edema, ¿sí? Se lleva mejor con beta bloqueantes, IECAS y los ARA2. Otras circunstancias es pacientes con hipertensión. Pacientes con hipertensión, no, que primero los mandaron al cardiólogo para ver si podían tomar minoxidil. La verdad es que no se necesita, ¿sí? Este estudio lo muestra, no se necesita una evaluación cardiológica previo al inicio de minoxidil en bajas dosis. Sí, quizás que el paciente se lo mencione a su cardiólogo por si el cardiólogo quiere hacer un ajuste de las otras drogas. También está surgiendo el tema del minoxidil sublingual, hay que mandarlo a formular, evita el paso de sulfatación hepática, eso genera una mayor concentración de la droga a nivel folicular a menor dosis y tendría menor índice de efectos secundarios. La verdad que los estudios son pocos o chiquititos, digamos, con poco seguimiento, estamos medio en pañales todavía con esto. Bueno, después tenemos algunos reportes de casos o casos aislados de pacientes con pericarditis, que sería no asociado a la dosis de minoxidil, sino como un efecto adverso así como aislado, nunca vi. Pero está reportado, es un efecto idiosincrático de la droga, que la verdad es que si un paciente nos refiere dolor precordial, que mejora inclinarse hacia adelante, bueno, tenerlo como presente. Otra cosa que nos preguntan, ¿lo tomo de día o de noche? Bueno, se puede tomar de día o de noche, ¿sí? Solamente tener precaución en mujeres jóvenes con tendencia a la hipotensión. Esas pacientes que se desmayan por cualquier cosa, bueno, esas se lo dan de noche, ¿sí? Y empiezan con dosis muy chiquititas y las van subiendo de a poquito. Estos serían algunas contraindicaciones para que las tengan presentes. La verdad es que absoluta sería hipersensibilidad de feocromocitoma, el resto habría que evaluar cada caso en particular. Y vamos a hablar un poquito de antiandrógenos, que es otra pata en el tratamiento de la alopecia androgenética femenina. Acá vemos las 3 drogas que más se usan, que es dutasteride, finasteride, espironolactona. Bueno, ciproterona yo la había sacado, no sé por qué está ahí.
¿Y qué pasa con la espironolactona en dermatología? Bien. La espironolactona la vamos a pensar en mujeres de edad joven, ¿sí? Más que dutasteride, más que nada porque el tema de la vida media, ¿sí? Es una droga más segura si esa mujer se embaraza. La velocidad de acción, como casi todos los tratamientos del pelo, son 5 o 6 meses. Habría que hacer una analítica basal, pero no requieren seguimiento de millones de ionogramas a lo largo y de creatinina para ver cómo está el riñón. La verdad es que pacientes jóvenes no requieren seguimiento, salvo que la paciente tenga algún problema de salud como falla renal o lo que fuera. Así que ahí habría que considerar darla o no. Y la dosis es variable, de 25 a 200 miligramos. Yo lo que hago es empezar con una dosis de 50, esa es mi dosis, me gusta empezar con la dosis de 50 miligramos y le voy subiendo cada 2 meses o 3 meses. Máximo he tenido que usar 150 miligramos y con esa dosis bien. Algunos efectos secundarios que les puse acá de la espironolactona. La cefalea, puede dar cefalea, hay que bajar la dosis. La hipercalemia es rara, salvo en casos de insuficiencia renal crónica. Tumores estrógenos dependientes, ahora vamos a hablar un poco más de esto, no hay asociación. Ginecomastia revierte con la suspensión. Si tiene diuresis aumentada o hipotensión, bueno, que se hidrate. Alteraciones menstruales, esto sí. Empecé a tomar, me vino 3 veces en un mes, doctora. A veces se autorregula solo en 2 o 3 periodos o tenemos que disminuir un poco la dosis. Y esto es el temor de todos los congresos, qué pasa con los antiandrógenos y el tumor de mama. Bien. Con espironolactona la verdad es que no habría problema. ¿Sí? La asociación y el riesgo de recurrencia en pacientes tratados no se encontró asociación, sería un fármaco viable, igual habría que considerar cada caso en particular. Fíjense que los estudios son en 15.809 mujeres, es bastante grande, entonces si esa paciente sí o sí necesita antiandrógenos, preferimos elegir espironolactona antes que dutasteride o finasteride. Otra cosa que suele pasar en las consultas es, me voy a embarazar cuando suspendo la medicación. No sé si les pasó. ¿Tuvieron pacientes? Bueno, a mí esta es la mejor diapositiva, ¿sí? Espironolactona, minoxidil y finasteride, hay que suspenderlo un mes antes, dutasteride 6 meses antes, y el minoxidil acá debería ser tópico, apenas sepa de su embarazo, ¿sí? Y en el caso... Sí, esperen, ahí va. Apenas sepa de su embarazo. Acá debería decir tópico. ¿Y qué tratamientos puedo indicar en ese momento, antes, durante y después del embarazo? Nunca finasteride ni dutasteride. Pero, por ejemplo, en búsqueda puede ser minoxidil tópico, plasma y microneedling. En el embarazo, plasma y microneedling. Y en la lactancia ya podría volver a un esquema combinado, siempre consultando con su pediatra del bebé. Bueno, de esto habló Rick, también lo vamos a usar en mujeres, los tratamientos combinados, no me voy a meter a hablar de esto porque ya lo profundizamos en la otra charla. Y este es un estudio, es un consenso en realidad del grupo español, que habla que las mujeres, tratamiento de primera línea sería minoxidil a dosis bajas combinado con un inhibidor de 5-alfa reductasa o con espironolactona. Sí, por supuesto. Ahí está. ¿Estamos? Y de los tratamientos de segunda línea, aquí los ven. Yo suelo usar muchísimo, les voy a decir lo que yo hago, minoxidil oral, con algún antiandrógeno. En el caso de mujeres premenopáusicas uso espironolactona y en el caso de las mujeres posmenopáusicas me gusta mucho usar dutasteride. Y en algunos casos, en formas localizadas, como dice Rick, puedo llegar a usar alguna forma tópica si tiene algún sector que necesitamos reforzar. Y con respecto a los tratamientos complementarios, bueno, el paciente
puede decidir hacerlo para tener una mejor recuperación o ante poca respuesta de los tratamientos que vimos anteriormente. El que más utilizo yo es plasma rico en plaquetas, lo suelo hacer con técnica de pápula y también con microneedling. Y también uso mesoterapia con dutasteride en mujeres posmenopáusicas. Vamos a ver algunos casos de estas combinaciones que para mí son la clave de los tratamientos. Miren cuando combinan los tratamientos las respuestas que pueden tener. Esta paciente realmente mejoró muchísimo. Esta también. La mayoría de las pacientes tienen minoxidil oral, algún antiandrógeno de los que mencionamos o plasma. La verdad es que la mejora en la calidad de vida es increíble. Hay que medicarlas a las pacientes, si bien son la mayoría de drogas que son off-label. Si seguimos solo con minoxidil al 5%, la verdad que no vamos a tener este tipo de respuestas. Así que esto es lo que les quería mostrar. Normalmente demoran unos 4 meses en verse así. Y acá, para finalizar, hablamos de los usos del minoxidil. Miren, para todas las cosas que se pueden usar, pero principalmente nos vamos a usar nosotros para androgenética femenina masculina y efluvio telógeno, pero también, miren, areata, alopecia cicatrizales, alopecia posquimio, crecimiento de cejas, barba, síndrome de anágeno suelto y algunas otras displasias pilosas. Entonces, el minoxidil oral, esperen, este no es el minoxidil, esperen, el minoxidil oral no está aprobado por ANMAT y el minoxidil tópico solo está aprobado para alopecia femenina y alopecia masculina, el resto no. Así que vamos a ver entonces que el minoxidil tópico, ya esto medio que lo vamos a pasar porque ya hablamos bastante, pero algunos puntitos en relación a estas patologías. El efluvio telógeno no necesita una dosis muy alta, ¿sí? Entre 0,25 y 0,75 la verdad que anda muy bien. Hay que usarlo durante un largo periodo y después hay que sacarlo de a poco. Y esto se lo graban, porque si no pueden tener recaída, ¿sí? Si dejan el minoxidil de un día para el otro, al paciente 2, 3 meses lo van a tener en el consultorio de vuelta. Entonces, la disminución tiene que ser progresiva. Y después, bueno, combinarlo de acuerdo a lo que el paciente necesita. Si tiene una ferropenia, si tiene un hierro menor a 50, lo vamos a suplementar con hierro. Si tiene déficit de vitamina D, le vamos a suplementar la vitamina D. Cada cosa que encontremos que se pueda modificar, lo vamos a hacer. En alopecia areata, la verdad es que yo no lo uso de inicio, no sé vos, Rick, casi nunca, ni la forma oral ni la forma tópica, solo cuando está empezando a recrecer y como coadyuvante, nunca, nunca, nunca como primera línea. Lo mismo que en las alopecias cicatrizales, y en las alopecias cicatrizales sí vamos a necesitar dosis un poco más altas para mejorar todo lo que es la circulación del cuero cabelludo, una dosis entre 1 y 2 miligramos, y obviamente va a ser como coadyuvante, porque a una alopecia cicatrizal quizás le demos una frontal fibrosante, por ejemplo, dutasteride con tacrolimus, y vayamos haciendo combinaciones, ¿sí? Bueno, también se usa para el vello corporal, barbas y cejas. Se puede usar más que nada en forma localizada y a veces pueden tenerlo como un efecto secundario. Así que, bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Bueno, acá estamos Rick y yo para la parte más interesante de la charla, que es en la que charlamos, ¿sí? Nos vamos sacando dudas acerca del manejo. Hay cosas que a veces le vamos a poder responder y quizás que no. Algún otro nos podrá contar alguna experiencia. Así que si tienen estamos preguntas, abiertos a preguntas.
En gel lo hacen en Estados Unidos y creo que también en Italia, pero acá se hace en líquido, en loción, y se manda a preparar yo uso al 1%. En mujeres quizás les pongo 0,5, por ejemplo, pero En farmacias en magistrales. farmacias que hacen preparados magistrales, sí. Ujú. Hay algunas de Capital que hacen envíos a domicilio al interior. Yo hago la misma combinación, le pongo el minoxidil y le pongo el finasteride tópico. Sí. Que los uso combinado, el minoxidil con el finasteride tópico, y tiene muy buena respuesta, sobre todo en mujeres, o sea, cuando no quiero darle el dutasteride o el finasteride oral, uso el finasteride tópico y el dutasteride en mesoterapia. Así que Perfecto. esas son otras Está opciones. perfecto. Y en los hombres que no quieren tomar dutasteride, directamente le hago la mesoterapia. Y también como vos, cada 15 días y una vez por mes el plasma. Ah, sí, sí es. Así que eso Va re ya, bien, ¿viste? yo hago 4 sesiones, o sea, cada 15 días y después ya arranco una vez por mes. Está perfecto, sí, sí. Yo Siempre también hago así. complementando a lo mejor con algunas vitaminas, Todo hasta suma. tópico, minoxidil con tricopéptidos, por ejemplo. Sí, sí, todo suma a lo que le hagas en el medio de esos 15 días, así que todo va a ser para que sea Me más encanta rápido. y muy buenos resultados y sobre todo eso que bueno, leyendo a Sergio Bañó, ahí lo ves a las que no tiene absorción sistémica, sobre todo el finasteride, que tienen la fobia muchos varones. Finasteridofobia. Sí, la fobia Finasteridofobia. que habías dicho. Sí. Sí. Sí, ya. Hola, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es, después del año, al doctor, que mostrabas los casos de que le hacías un tratamiento más o menos de un año al paciente, Sí. y después de ese año que el paciente ya repobló, ¿el mantenimiento lo haces a dosis plena o haces 2 o 3 veces por semana? Yo por lo general, primero dependiendo de lo que vaya hablando con el paciente, ¿no? Pero siempre trato de, el primer paso, el dutasteride, bajárselo 3 veces por semana pasando el año, si es que ya está para hacerlo, porque al año hay que evaluar al año cómo está, digamos, por ahí le falta recuperar. Entonces, si está en fase de recuperación, todavía eso lo extiendo. Pero una vez que ya no da más, no sale más, o ya se recuperó todo, digo, bueno, bajemos a 3 veces por semana y como mucho venite a hacer una vez por mes mesoterapia con dutasteride por un tiempo y vemos cómo se mantiene ahí, porque quizás empieza otra vez a afinarse y bueno, hay que dar un paso para atrás. Eso es algo que también ahí Sí. se va viendo. Yo hago Perfecto. el mismo esquema. Después del año y piquito, si el paciente está bastante bien, disminuyo a 3 veces por semana el dutasteride. Y la verdad es que en general se sostienen. Y trato Sí. de incorporar algún extra como plasma o mesoterapia como para ir llevando el descenso de la droga un poco más. Claro, Un poco llevadero. mejor. Lo mismo con el minoxidil, si en algún momento lo pensás en sacar, yo lo hago, voy bajando en las mujeres más gradual y en el hombre a la mitad de la dosis, 3 meses y después el mes que sea el último les hago 3 sesiones de plasma a partir de ahí, cosa que no sienten tanto el efecto El shedding, shedding. sí. Yo lo saco así, si es que lo quieren sacar. Algunos no lo quieren dejar. Claro, La mayoría no lo quiere dejar porque tienen el pelo bien. sí, 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 no quieren dejarlo. Es otra opción, sí. O sea, se puede hacer si venís haciéndole, no sé, mesoterapia cada 6 meses entero, le puedes hacer 6 sí, 6 no, o 3 sí, 3 no y así. O sea, con medicación no sé Yo no si hago es ese tanto, no sé si tiene tanto, o sea, tanta efectividad. Porque en principio a los 3 meses recién es como que ya vas a notar el resultado. Y en general cuando yo he visto cuando hacen segundas vueltas porque dejaron de tomar la pastilla, las segundas vueltas cuestan más. Entonces yo no jugaría tanto con la medicación de sí un tiempo y después no. Eso lo haría con lo que son procedimientos, quizás. Bajarle la dosis como lo más adecuado. Porque una suspensión de 6 meses de medicación
Al cuarto mes tiene caída de vuelta. O sea, todo es bastante artesanal porque no hay, viste, un protocolo para decir, bueno, ¿qué hacemos después de que ya recuperó? Porque en principio se arrancó diciendo, bueno, esto es para toda la vida. Y ahora cada médico, cada experiencia va diciendo, bueno, yo trato de hacer esto, qué sé yo. Pero eso, lo que dice Mariana, más o menos te tiene protegido 3 meses y de ahí medio que empieza a bajar, entonces es como que vas a estar todo el tiempo así. Y quizás es más llevadero hacerlo, que haga menos veces en la semana, pero siempre, y cada tanto una sesión de meso o de plasma. Sería mejor, digamos. Mi segunda pregunta era si tenían experiencia en el uso de láseres ablativos, por ejemplo, el Erbium y después colocación de dutasteride o plasma para evitar las inyecciones, digamos, y que penetre, o sea, que usar los canales que hace el láser para que el producto llegue Sí, como drug al folio. delivery. Claro. Claro, ¿Hay como estudios drug que delivery. hablan de eso? Yo No sé si tengo tienen experiencia en ese uso. Mira, yo hago láser CO2 en mi consultorio también, pero nunca hice eso porque siento que no mejora mucho más que un plasma o que un microneedling, por ejemplo. Entonces, o sea, que el microneedling es otra forma de drug delivery. Entonces, no sé qué tanto justifica porque es mucho más caro, encarece mucho más el Es más tratamiento. económico. Entonces, no sé qué tanto justifica. Pero de No, por el poder se dolor, puede. básicamente, para evitar el pinchazo. Claro, bueno, eso sí, pero también tiene recuperación, que no lo tiene tanto el microneedling, entonces eso, hay que ver qué tanto es realmente la mejora. Entonces siempre, por ejemplo, entre un plasma de pápula y un plasma de microneedling, siempre va a ser mejor la pápula, porque hay que dejar mucho producto. Y un láser CO2 vendría a ser las veces de un microneedling por la cantidad de canales que produce y solo no sé si es lo mejor. Bueno, Acá hay otro. Y una duda, para evitar un poco el ardor que les da el dutasteride y el microneedling, no lo he hecho en cuero cabelludo, ¿cómo algún truco para que no les duela tanto? Yo les pongo, para el microneedling les pongo crema anestésica, alguna muy fluida para que sea más fácil de limpiar, y o sea, si es con ardor o algo, les digo que a veces, incluso yo tengo gotas de tramadol en mi consultorio y les doy unas 10 gotitas, droga. unos 15 minutos antes y van bastante Y un bien. Que se clona. tomen un tafirol antes. O sea, duele mucho cuando haces Yo la lo probé, pápula. yo lo probé en La patch, tramadol y si realmente... vos haces punto a punto, una patch no no duele. duele, porque en realidad Claro. es solamente No, el una bisel patch de lo no. que entra. Una patch no duele. Una no, patch la no. patch no duele nada. A mis pacientes no le A mi duele, paciente ninguno no. sale llorando. Dutasteride en la patch no arde. Fíjate, Lo debes poner muy fíjate profundo. la concentración, Y porque la siempre arde. concentración. No, bueno, un poquito de masaje, pero no le arde. A mí no me arde. No, A mí siempre me arde. será de la farmacia de donde lo compras, a lo mejor. He probado de varias, pero siempre arde. Y Para si mí no todo. los combino porque, o sea, solamente hago dutasteride, después vuelvo a cargar otra jeringa y ahí hago el minoxidil. No los combino porque Claro. había leído que se desactivaban cuando vos lo usás Hay que juntos. fijarse en el pH. Claro. Si Yo el lo pH que es similar, los puedes mezclar. yo O una si vez no, tal hice vez lo puede mezclar con, viste que vos dijiste con la lidocaína. Entonces cuando haces la pápula ahí con la yo lidocaína. al principio pensé que la lidocaína era la que me ardía y lo hice un día sin lidocaína y me fui a mi casa, caminé 3 cuadras y se me bajó la presión, me vino el calor recién ahí. Así que la lidocaína hace que no El siga. dolor es muy, muy importante. Ujú. Sí, así que Y con respecto al efluvio telógeno, ¿usás algún tópico en particular? Por ejemplo, más allá que dijiste clobetasol, ¿alguna otra cosa tópica? Bueno, si el paciente está en un efluvio tremendo, que se está Sí, con más mucha allá que vos caída, descartaste toda hay la que parte de bajar laboratorio. un poco el efluvio con, yo uso mucho corticoides tópicos, Sí. uso o Rivacra o Mome Plus, ¿sí? Para bajar el efluvio. subimos el... Y después corrijo los factores de laboratorio y cuando el paciente empieza a regresar, si se necesita, le doy minoxidil. Siempre oral. Oral o tópico. Yo prefiero oral. Pero siempre doy minoxidil y a veces no.
porque si está empezando a recrecer en forma espontánea, porque por ejemplo fue dengue, y el paciente nunca tuvo problemas de fluvio, bueno, esperémoslo así recrece. Prefiero hacerle un poco de plasma y evitar usar, porque después es difícil discontinuarlo. Hay que Claro. hacer el descenso progresivo y... Yo, fluvios por... Pero, por ejemplo, Sí. si es una que tiene un efluvio telógeno crónico, Sí. bueno, ahí No, ahí sí. minoxidil. Yo efluvios por dengue no vi, no sé si es que acá en Mendoza no hubo mucho, pero sí post-COVID era tremendo. O sea, si ustedes dicen que era del más dengue fuerte es eso, El peor. del me da dengue es miedo. peor. Si el ¿Cómo? COVID El era del dengue así, es peor. la cantidad de pelo, el del Es dengue era como si así. hubieran hecho quimioterapia. Es Sí. así, es así. Bueno, los de post-COVID sí los veía tremendo, era las manos, o Bolas sea, de le pelo. hacía la pilotracción y en el momento mismo me Sí, quedaba te traen con- la bolsa con, No, es tremendo. con las bolas de pelo. Sí, Porque yo tengo... es tan importante que ni ellas pueden querer que se les caiga esa Tengo, cantidad. yo subí una publicación en mi Instagram de dengue y efluvio y empezaron a comentar y empezaron a hacer un chat ellas, las pacientes ahí en la comentación porque se ve que están como muy afectadas con el tema, porque es mucho, es más que el COVID. Y una, por ejemplo, el otro día comentó una chica, se me pasó sin hacer nada, y realmente eso va a pasar, pero bueno. Va a pasar, pero bueno. Claro. El impacto Nada. es muy chiquito, es menos de 5 milímetros de mercurio. O sea que 5 milímetros de mercurio. Hay un Entonces, estudio que Hay salió. un estudio que lo mostré, pero bueno, no lo quise detallar porque si no se iba a ser muy pesado. Pero el impacto que tiene sobre la ATA es muy bajo. Y entonces, en general, no hay repercusión, no tienen síntomas sistémicos, aunque les baje un poco la ATA. El minoxidil que se usa en mujeres, 2.5 era. Que es bastante para una mujer. Ujú. Está bien. Está bien. Las dosis en mujeres varían entre 0,5 a 2 miligramos como dosis máxima y en hombres varía de 2,5 a 5 miligramos. ¿Sí? Esas son las dosis. Y eso son depende de cada distintas. uno y la experiencia, qué sé yo. Yo, por ejemplo, si están muy desesperadas, mucha caída intensa, voy por más alto, a 1 quizás. Es que cuando es mucha la caída, ese efecto shedding se confunde con esa caída, porque ya no es que se va a hacer más todavía. Ya si tiene mucha caída, el efecto shedding pasa desapercibido y quizás al mes o a los 2 meses le cambio y ya le bajo. Pero es simplemente para que se le corte más rápido. Y bueno, el Combinater viene de 2,5 por 30 y por 60 comprimidos ranurados. Eso está bueno porque se puede partir y en una mujer podría usarse 1,2, ¿sí? Pero en una mujer que tiene bastante, digamos, afección. Quizás habría que empezar con una dosis más chiquitas, ir escalonando la dosis. Los escalonamientos del minoxidil en general se dan cada 3 meses. Es el tiempo que nosotros vamos a esperar hasta que ese paciente desarrolle un efecto adverso. Si no lo desarrolla a esa dosis, puede aumentar un poco más. Tiene que ver también el grado de desesperación que tiene la paciente en el momento para ver qué dosis le dan. Porque es en sí lo más cauteloso es aumentar progresivamente porque si aumentan con dosis más, si van con dosis más altas de entrada, justamente en la primera semana es donde hacen los efectos secundarios y se asustan y no quieren más. Así que yo al principio yo era más agresivo y me pasó todo. Ahora voy de abajo para arriba y casi no tengo efectos secundarios. En mujeres, en hombres En hombres es muy infrecuente. solo hay 2 opciones de 2 dosis y no pasa casi nada. Sí, es tardío el edema. El edema es tardío. Pero bajé la dosis y dejé 0,5 3 veces por semana y no tiene. Claro. Está bien. Y si en algún momento, si están con dosis altas, en algún momento cuando ya está bien le pueden ir bajando un poquito, porque no está bueno mantener dosis altas. Hay casos, hay estudios de derrame pericárdico a largo plazo, pero que no se dan cuenta como hallazgo, así que se puede recomendar, si es alguien que está con dosis más de 1, que se haga un chequeo cardiovascular completo de esos que se hacen anuales, una vez por año y para por lo menos descartar. Porque hay esos efectos que no son parte del minoxidil al principio, sino que pueden ser a largo plazo con una dosis alta mantenida.
Así que eso. Bueno, Yo le quería hacer una pregunta, doctor, porque yo hace 2 meses tuve dengue y yo venía tomando el minoxidil y aún así he tenido el efluvio. Sí. ¿Qué usted cuando lo nota, qué expectativa tiene o hasta qué tiempo los pacientes se recuperan de ese efluvio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo trata y cómo lo maneja al ¿Querés, post-dengue? hablar vos? Normalmente 3 meses es un tiempo general, que es lo que dura. Si ya venís tomando minoxidil, que es el tratamiento para eso, lo que va a pasar es que te va a reducir el tiempo del efluvio, pero el efluvio te va a Lo vas tener a que tener pasar igual. sí o sí. Sí, porque eso lo he estado Y notando. todo lo que se te cae Yo lo tuve hace recuperas 2 meses rápido. dengue. Quizás lo que hace el minoxidil es que con todo ese fluido que tengas no te veas tanto reducción de pelo, porque el minoxidil te está haciendo crecer rápido el pelo que se cae. Y por ahí te puede durar un poco menos, pero y ahí habrá que agregar otra cosa más, qué sé yo, plasma, que es otra de las cosas, y corticoide tópico, como decía Mariana. Ah, perfecto, gracias. bueno, Trasplante. ¿Ustedes cuándo, o sea, cómo le ¿Cuándo decís lo al paciente indicamos? que espere más o que es mejor, digamos, que... yo para indicar un trasplante siempre le recomiendo al paciente que haga tratamiento médico por lo menos un año para tener una recuperación lo máximo que se pueda. Si al año el paciente sigue disconforme con la cantidad de pelo que tiene, bueno, ahí que se haga un implante. Claro. Y a veces, después de hacer un tratamiento médico un año y pico, se dan cuenta que Que ya no haría está, falta. que no necesitan un implante, porque lo que pasa con el implante es que piensan, me hago un implante, zafo de todo. Ya está, no me hago nada más. Claro. Y eso hay que explicárselo. Mire, el tratamiento médico y el quirúrgico van juntos, porque si no, después tienen 3 implantes y ya les queda horrible. Sí. Exacto. Claro, es que Para he visto casos jóvenes, entonces yo me dio la duda, ¿viste? No, de no decir, se puede. antes de que pierda todo o primero No. se agota. No, Mira, primero- el tratamiento médico vas a tener y una da- gran claro. recuperación. Siempre ir por la vía natural primero, Sí, sí. de recuperar lo que se pueda todavía. Es ¿Qué lo que les tratamiento decía, médico? lo que les decía que cuando le quiero hacer mesoterapia está como una Tiene fibrosis y va a costar más. No, bueno, les hago bastantes más, sobre todo dutasteride y les doy minoxidil, les doy dutasteride vía oral, o sea, lo El trato como mismo una esquema, avanzada. Como una forma avanzada. Sí, porque es una forma avanzada, sino que está cubierta por un trasplante. Está bueno también hacerle plasma para mejorarle un poco el tema de la fibrosis. Claro. Pero el plasma sí, mezclar las dos. cuesta un montón introducir el plasma. Pero bueno, La aguja, o sea, La a mí aguja. se me dobla a veces. sí, es como durísimo el cuero Ajá. cabelludo después de un trasplante. Y no les duele. Y a partir de la tercera sesión me dice, ¿por qué me duele ahora más, doctor? Le digo, es buena señal porque está viviendo, o sea, está reviviendo el tejido. Eso siempre pasa. Así que eso pasa a los que tienen muchos trasplantes de muchos años. Así que no se lo hicieron con criterio, digamos. Claro. Y por lo menos 6 meses de haber hecho un antiandrógeno, si es que les toca a alguien que sabe trasplantar y salve de pelo. Les va a decir eso. Además está bueno hacer una tricoscopía a los pacientes que van a trasplantar. Han trasplantado pacientes con líquen plano, que tiene fenómeno de Koebner, y después están 10 veces peor de lo que estaban al inicio, o con frontales fibrosantes. Por eso, porque hay gente que hace el implante como si fuera una cosa mecánica, sacar y poner, pero hay que saber qué paciente le vamos a indicar el trasplante. Un año. Tiene que estar un año, exactamente, O sin sea, actividad. mínimo 6 meses de Pero estabilización. se le va a caer igual. No, un año de estabilización. Un año. Un año de estabilidad. Y saber que si vos le pones 10 pelos, a los 5 años va a tener 5. Eso hay que decírselo. Va a perder densidad a lo largo del tiempo. Pero capaz esos 5 años que tuvo 10 pelos en ese sectorcito, fue muy feliz. Entonces vale la pena. En esos casos, ahí es cuando me gusta usar más plasma rico en las inflamatorias, Sí. porque tengo mejor resultado, más allá de que en el medio puedo ¿Con hacer... cuál? ¿Versus cuál?
en la fibrosante ¿Frontal? frontal, por ejemplo, hacer plasma y hacer minoxidil, o sea, intercalados. Pero el plasma... Probá dutasteride, es lo que yo vi ahora que fui al congreso, están empezando a usar dutasteride en las zonas fibróticas. Va bien, va mejor, o sea, combinado con el plasma. Combinado con plasma, las dos cosas. Y la planta esa que dijiste que está en Estados Unidos es la misma planta que le Serenoa dan en, repens. No sé, sí, no. Ajá. cuando se van de España a hacerse los trasplantes a Turquía. Sí. Viste que los hacen en el aeropuerto a los trasplantes. Bueno, Sí. y le dan ese líquido o le dan las pastillas de esa Serenoa, ¿cómo es? Repens. Eso. Ajajá. Le Sí, dan, sí, sí. Cerecura. le dan Es que es esas como un pastillas finaster- para el mantenimiento. Hace de cuenta que les dan como un finasteride de 0,5. Más o menos equivaldría a algo Sí. así. Así que... Es un poco menos efectivo, pero paciente que no quiere tomar finasteride es una opción. Y sobre todo si Y lo si tiene... es vago porque no se quiere poner el tópico, Y si también solo es una sí. opción. Sí. Finasteride oral y sereno repens. No, no sería necesario. No, no, Podrían no. las dos de Ya la si misma está forma. con finasteride, Pero ya está. el hecho que le digas que es natural al que a veces somatiza, le cambia un montón. le cambia. Yo no he utilizado, pero sí tiene buenos resultados como complementario, o sea, un poco menos de un láser o un poco menos de los procedimientos inyectables, pero por esto que te decía cuando hablé del Botox, que los bajos niveles de oxígeno hacen que haya más DHT. Entonces, si vas a oxigenar más, entonces va a mejorar el... Son, claro, son Como todas... extras. Son todas cosas que en pacientes que no son buenos respondedores, todo es válido. O sea, agregar más cosas que no se haya hecho, porque como te decía, hay que estimular el folículo por todos lados. Y en algún momento puede surgir algo. Perdón, en el caso de un paciente que viene hace más de un año, más de un año con finasteride, Sí, notar a dutasteride, sí. Sí, ¿se va haciendo un descenso de la RUER? No, No hace falta. de una. al día siguiente. Cambia. Ujú. Durante un año la hacen cada 15 días y después el mantenimiento o hacen ciclos de dutasteride. Hago ciclos. Yo, no sé, Mariana, hago cada 15 días por 3 meses, o sea, 6 sesiones, y después, si hace falta, sigo haciéndoles, o sea, si les viene haciendo bien, sigo haciéndoles mesoterapia de conducta más espaciada, una vez por mes, 3 más, y después ya voy a 3 meses. Si después yo reviso cada final, ¿no? Si no está haciendo del todo, les digo, bueno, ahora pasemos a estimular por plasma. Y así, según Él es cómo más va. fan de la mesoconducta y yo soy más fan del plasma. Yo hago los dos, pero la meso me resulta más. Ajá. Y Yo las después en el experiencias que mantenimiento, tuve fueron con mucho dolor. Sí, sí. Y nada, fueron pacientes que se quejaron un montón, entonces como que no quise seguir avanzando en... Claro. Yo no tuve Colocarlo. todavía nadie que se me levante y se vaya, así que... No, uno se hipotensó. Porque Claro. ustedes saben que no está bueno que esos pacientes se hipotensen en el consultorio. No, bueno, yo me lo hago y yo les hago pausas, respiro un poco, les hago 1 minuto. Claro, les uso el cosito ese Le que das el vibra, celular. porque yo me lo he probado y sé lo que alivia. Yo no. Yo no lo uso combinados. No hay ni un estudio que digan que interactúa. Yo lo que siempre Días supe del distintos. plasma es que el plasma hay que dejarlo solito. Al duta meterle lo que quieras, pero el plasma no lo toques. Es que Actúan no, por vías distintas. En es que no realidad. habría espacio, o si haces, quizás el plasma haces muy separado y por hacer dutasterida en otras zonas, no sé si vas a aprovechar tanto de los dos por acumular. Con dutasteride y minoxidil. Ahí te ¿El doy mismo otro día? dato. Yo tengo pacientes online que Sí. quieren hacerse cosas y yo les digo, comprate un dermaroller o un dermastamp en Mercado Libre, comprate o les mando a retirar la ampolla de dutasteride estéril, te la sacás en jeringa, te la tirás ahí una vez por semana y te pasas con el roller.
no Pero es para lo eso le mismo. doy la loción. No es la misma que la mesoterapia, pero es más superficial, pero hace algo. Pero si no, le daría la loción de finasteride. También, pero exacto. Pero dermaroller de 1.5 milímetros. Cuando hablaste de la combinación con el ácido hialurónico en la mesoterapia, ¿los combinás o haces sesiones separadas? En el Así. plasma. ¿Con el plasma? Ah, bien. Sí, combinado en la jeringa. Con el plasma. No, porque dijiste recién que el plasma es mejor Claro, solo. bueno, por pero eso con es que te hialurónico, quería- que fue lo Ok. que hablé, ese sí. Pero Bien. no con otro medicamento, digamos. Por eso un hialurónico para mesoterapia. Claro, exacto. Que es el de 1%, que es medio gelificado. Ajá. Ese sí. Bueno, Bueno, terminamos. terminamos. ¿Les parece? Bueno,